La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo, como ustedes saben, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, también en el 970 de AM, aquí en la capital de la República, en alguna que otra parte del país, seguramente donde los autos de lujo tienen mucha gasolina, pero también llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y aún al extranjero a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Estamos aquí en vivo y les agradezco muchísimo que estén con nosotros en esta tarde. Ya también lo saben ustedes, en el programa más escuchado de la Radio Nacional los sábados en el complicado horario de las 4 a las 5 de la tarde. Aquí estamos a sus órdenes como siempre. Y les repito también que tenemos para comunicarnos varias vías electrónicas, como el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com, el Facebook Villalpando Historia, y quiero agradecerle también de una vez a los amigos que ya se han tomado la molestia de escribirme, cosa que aprecio muchísimo, como don Iván Blatzeret, que me manda una felicitación por el tema de hoy, porque siempre nos han dicho que la criminalidad y corrupción en México es debida a nuestro pasado indígena. No tiene nada que ver. La criminalidad y la corrupción, como vamos a precisamente ver hoy, no tiene que ver con los tiempos históricos, es algo natural al hombre, es parte de su naturaleza, del ser humano, y se da hoy como se dio hace 500 o 1000 años o 200 o apenas 30. La criminalidad es de siempre. Más bien el reto y lo que vamos a examinar en esta ocasión, que hablemos de la justicia azteca, es la manera de enfrentar a los criminales, la manera de controlarlos, la manera de castigarlos sobre todo. Ese va a ser el tema de hoy. También don Ricardo Osuna, que me saluda desde Mazatlán, Sinaloa. Muchísimas gracias, don Ricardo, qué bueno que esté usted con nosotros allá en Mazatlán. También don José Naum, muchas gracias. También me cuenta algo así, justamente lo que pasó ayer, esta desgracia de la gente pues buscando gasolina y empapándose en ella como si fuera fiesta, y de pronto esa terrible explosión. Pues sí, son cosas francamente espeluznantes. Don Jorge Ramírez también, Santillán, le aprecio mucho, que es una de las épocas favoritas de los aztecas, me saluda desde Catepec, muy amable. Don Rolando Orozco también, que ya está aquí con nosotros de nueva cuenta, muchísimas gracias. Que algún día hable del Madero y los problemas que tuvo que enfrentar, lo haré con mucho gusto. También don Manuel Rivera me saluda, dice que hoy visitó el castillo de Chapultepec y me pregunta si es de veras un castillo o un palacio. Es un palacio nada más, construido por el virrey de Gálvez para zona de descanso, de recreo, para pasar el verano ardiente que se sentía en la Ciudad de México. Para eso edificó el castillo de Chapultepec, el palacio, pero pues tenemos una gran imaginación los mexicanos y le llamamos castillo. Don Rafita Barrios, que está listo para el programa de hoy, también muy amable. Don Fernando Salinas, que me saluda desde allá, desde McAllen, Texas, como él dice, en la República de Río Grande, que me está invitando, que se compromete a hacer una gran recepción cuando vaya por allá, con una carne asada. Así que muchísimas gracias, don Fernando, se lo aprecio mucho. Y don Carlos Prado, desde Torreón, me escribe y me da una muy grata noticia, que él, aprovechando que están estos programas en una plataforma que se llama iVoox o iVoox, soy muy malo para esto, les confieso, él ya los traspasó y los subió a otra, que esta sí la conozco, que se llama Spotify o Spotify. Ya también ahí la pueden ustedes buscar en Spotify, La historia que quiero vivir con Villalpando. Y muchas gracias, don Carlos, se lo aprecio enormemente. Allá desde Torreón pudo hacerlo, y están ahora también estos programas, todos estos programas
en Spotify. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy, la justicia entre los aztecas, porque, como decía yo hace un rato, el chiste es cómo combatir a la criminalidad. Y sí, sabemos que entre los aztecas había poca delincuencia. No porque no existieran los delincuentes, este es el tema interesante, sino porque el Estado azteca, el Tlatoani, sus funcionarios, todos los instrumentos de poder que tenía a su alcance, eran verdaderamente duros, rigurosísimos con los criminales. Quizás parte todo de sus creencias religiosas. No dudo yo que muchos aztecas, por el temor a faltar a su religión, dejaran a un lado los crímenes, los delitos, y se portaran bien, no lo dudaría yo. Ellos pensaban, y esto es importante comentarlo, que los dioses, allá en el firmamento, muy arriba, habían creado un orden divino por medio del cual se regía todo, desde el movimiento de los astros, la salida de la luna, del sol, la agricultura, el que debía en un tiempo determinado sembrarse las semillas, otro tiempo para que crecieran las mazorcas, otro más para cosechar, para desgranar. Había un tiempo para nacer, para vivir y para morir. Y también los dioses habían creado la forma de vida social, la manera como la sociedad azteca debía conducirse. Las costumbres para ellos son mandatos de los dioses. Todo lo que se hacía cotidianamente, que habían visto hacer a sus padres y sus padres a sus abuelos, y que pues era una repetición generacional de la forma de vida, lo que se conoce precisamente como costumbre, esa reiteración de hechos que la gente a pesar del tiempo considera como obligatorios. Pues esto los aztecas creían a pie juntillas que era una creación de los dioses. Este orden, esta forma de vida social en la que existían clases sociales, nobles, llamados pipiltzin, plebeyos llamados macehuales, colonos, es decir, visitantes o migrantes de otras naciones que se llamaban mayeques. Esta situación era para ellos absolutamente justa porque era parte del orden divino que habían creado los dioses. Por eso, cuando alguien delinquía, cuando alguien cometía un delito, y adelante vamos a hacer una lista de delitos con sus penas, verán qué interesante, cuando alguien hacía o cometía una falta, se estaba rompiendo el orden divino que habían creado los dioses, y en ese momento surgía la necesidad colectiva de restaurar ese orden impartiendo justicia. ¿Qué es la justicia para ellos? Pues muy sencillo, restaurar, repito la palabra porque así está en los textos clásicos, restaurar el orden divino creado por los dioses. Y para ello, fíjense amigos, esto sí es muy interesante y aquí deberíamos aprender de los aztecas, Los procesos judiciales para juzgar a los criminales son rapidísimos, acelerados, a toda prisa. Un hombre, un delincuente capturado, debe ser juzgado en el lapso de un día hábil. Y un día hábil, además, un día desde que aparece el sol y hasta que se pone. Este es el tiempo que hay para juzgar a un delincuente. Lo presentarán a primera hora de la mañana con un juez, de los cuales había muchos, 4, uno en cada barrio de la ciudad, uno en el mercado, otro en el ejército, otro en los caminos. Había muchos jueces, los de primera instancia, quienes resolvían para el mediodía. Ya habían escuchado al acusado, ya habían acusado al acusador, ya habían oído a los testigos, ya habían presentado pruebas y el juez determina. Y si la sentencia era condenatoria, el acusado tenía derecho de pasar a una segunda instancia con un juez superior,
que es un tribunal de 4 miembros que tenían también la obligación de conocer esta causa, este juicio, brindar una sentencia y máximo ahí de las 5:30, 6 de la tarde, si el acusado había sido condenado a muerte, que era lo común y corriente, según veremos ahorita, tenía todavía derecho de apelar en última instancia ante el magistrado supremo, un hombre que en náhuatl se llamaba el Tzihuacóatl y que tenía la última palabra. Si ratificaba la sentencia de muerte, que era lo usual, el acusado debería ser ejecutado en ese mismo momento, minutos después, antes de que se ocultara el sol. Los aztecas fervorosamente creían, que si la justicia no se aplicaba en un solo día, el cielo, el firmamento, como ellos lo llaman, se iba a resquebrajar y caería en pedazos sobre ellos, cosa que propiciaría el fin del mundo, y esto no se podía permitir. Por lo tal, había que restaurar la justicia, juzgando y castigando al delincuente, todo en un mismo día. Hoy, ni qué esperanzas, ¿no? Ni con todo y justicia oral podemos resolver los procesos de manera tan acelerada como lo hacían los aztecas allá en el pasado prehispánico mexicano, apenas hace 500 años. Recuerden que este es el año del quinto aniversario del encuentro entre Moctezuma y Cortés. Esto es la justicia azteca. Rápida, volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para el segundo bloque de esta tarde, que ya se me fue como agua el primero, así que este programa creo que va a ser muy veloz. Le aprecio mucho a don Javier Sandoval, que me saluda, se lo aprecio muchísimo, muchas gracias. Me dice que el programa es muy interesante y siempre independiente hasta donde ha escuchado. Independiente yo sí, eso sí, jure lo que sí, porque aquí, como ustedes bien saben, el trabajo que desempeño es más bien por el gusto de estar aquí en este micrófono, porque amo y con mucha pasión esta parte de mi vocación de comunicador de la historia, y se hace aquí de manera honoraria y gratuita. Así que sí, soy independiente, afortunadamente. Don Víctor Torres Nuevo, que también me invita a Paramount, California, que hacemos una comilona, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente, y saluda por supuesto a la gente que tuvo la desgracia de perder a un ser querido en la explosión de anoche. Gracias, don Víctor Torres, se lo aprecio enormemente. Don J. Arturo Zamora, que cómo los aztecas podían trabajar el oro. Bueno, sí descubrió oro, sí lo trabajaban al igual que la plata, pero recuerde usted que el oro y la plata tienen una virtud: son metales maleables. Con su forma de ser los hace fácilmente ser trabajados, no solamente o no necesariamente a fuego, sino a golpes, que es como ellos los trabajaban. También le agradezco infinitamente a Miriam Tapp, que desde Tenancingo dice que está en primera fila escuchando el programa. También a don Carlos Esquitín Díaz, me saluda y me pregunta que qué opino del libro de Frederick Katz, de Díaz a Madero, Los orígenes de la Revolución Mexicana. Mire, Frederick Katz es una ya falleció lamentablemente, una auténtica eminencia. Este libro, si es el pequeñito que conozco yo del Fondo de Cultura Económica, se lo recomiendo. Sí, de Fondo de Cultura o de Era, no recuerdo qué editorial es, se lo recomiendo positivamente. El hombre era un auténtico sabio. También le aprecio mucho a don Arturo Alejandro Pérez Gutiérrez, que me saluda desde el puerto de Tampico, que está escuchando el programa en esta amena clase de historia junto con su hijo, y me pregunta que si los reyes de España visitaron alguna vez la Nueva España en tiempos del virreinato. No, nunca vinieron, pero como en México se les esperó siempre, hay inclusive un palacio construido por si llegaban. Cuando venga a la Ciudad de México, si anda por aquí paseando, visite el Palacio del Marqués del Apartado. Había sido construido ex profeso por si algún día venían a visitarnos los reyes de España, pero nunca vinieron. Tony Fuentes también le agradezco muchísimo, que está en la capital del sol, Hermosillo, Sonora. Muchas gracias, don Iván García. También le aprecio mucho la pregunta que si los guerreros aztecas tenían un código de valores. No es para tanto. No creamos que eran unos modelos de ética, no es para tanto, no había códigos de ética. Don Eric Ortiz también le aprecio muchísimo, que quiere que hablemos de la Inquisición. Mire, la semana que entra vamos a tocar un poquito el tema, porque quiero hacer a partir de hoy una serie, lo que estamos trabajando, de cómo se aplica la justicia en la historia de México. También le aprecio mucho a don Fernando Montemayor,
que así como Fernando Salinas vive en McAllen, él también, y que también invita a comer a McAllen. Gracias, don Fernando Montemayor, se lo aprecio enormemente. Hay que ir a McAllen ya definitivamente por lo visto. Y don Jorge Ramírez Santillán me pregunta que cuántos eran las deidades aztecas. Uy, muchísimos. Que si había una encargada de la justicia, no específicamente de la justicia, porque ahorita veremos, la justicia es casi un trámite. Todo mundo debe portarse bien entre los aztecas, y si no, van con los jueces. Déjenme continuar. Miren, los jueces entre los aztecas es una posición social sumamente importante. El propio Fray Bartolomé de las Casas, cuando conoce la vida que hay en época prehispánica, cuando se entera de cómo vivían las distintas naciones y etnias, y cuando después va a España a platicarle todo esto al emperador Carlos V de Alemania y I de España, entre otras cosas le va a hacer notar que los aztecas, a pesar de que mucha gente allá en aquel tiempo había calificado como bárbaros, no lo eran, porque tenían dos avances en materia de civilización que son fundamentales en orden de la aplicación de la ley. Conocían en primer lugar la existencia de los jueces, es decir, los pleitos, los delitos, las denuncias, las controversias entre las personas tenían que resolverse como al día de hoy ante un tribunal. Esto es un avance en materia de civilización notable, porque en efecto los que sí eran bárbaros, todavía en época seguramente de las casas sobraba alguno que otro de las tremendas naciones germánicas como los hunos, los godos, los ostrogodos, los visigodos, estos sí eran bárbaros y la justicia se aplicaba según decía el propio refrán germánico de ojo por ojo y diente por diente, es decir, la justicia por propia mano, y esto estaba prohibidísimo en la sociedad azteca porque todos deberían recurrir ante un juez. Y segundo, los aztecas conocían, como ya lo platiqué de manera muy rápida, la apelación, es decir, la posibilidad de recibida la primera sentencia, recurrirla ante un juez superior para que la ratifique o la rectifique, y aún así ante un tercero, ante el sumo magistrado o supremo magistrado, el Cihuacóatl, que es quien da la palabra final, como hoy en día pasa en nuestro México, que en algunos pleitos llegan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última instancia. Esto ya lo tenían los aztecas. Y decía yo hace un momento que ser juez para ellos es algo verdaderamente importante, social, políticamente hablando, porque los jueces son personas sumamente honorables. Miren, para ser juez no bastaba más que estudiar muchísimos años. Los niños que tenían o que sus mayores les veían vocación para ser jueces, ya alguna vez platicamos de esto cuando hablamos de la educación en México, los niños que tenían esta vocación para poder ser jueces estudiaban en el Calmecac, esta escuela especial de alta calidad, porque allí se formarían estos hombres que tendrían a su cargo dos funciones bien importantes. Son jueces, es decir, dirimen los conflictos, arreglan las cuestiones entre personas, condenan naturalmente a los culpables, ordenan y disponen las sentencias que se han de merecer quienes delincan, pero los jueces, que son los hombres más sabios de los aztecas, al mismo tiempo también fungen como consejeros. Son dos tareas que tienen encomendados estos hombres, de ser juzgadores, pero ser también asesores o consejeros de otros. El propio Cihuacóatl, este magistrado supremo, es al mismo tiempo el consejero principal del Tlatoani. Los otros jueces son también consejeros de autoridades de menor jerarquía o de particulares. Faltaba más, también se puede recurrir a los jueces para que aconsejen a los particulares. La manera de estudiar era muy peculiar. Durante 6, 7, 8 años no había un límite, sino hasta que estuviese el muchacho perfectamente bien preparado. No hay libros, recuerden ustedes, no hay códigos como los conocemos. Estos muchachos asistían cotidianamente a la escuela y de ahí los enviaban con algún maestro
a los tribunales o a los lugares donde los jueces estaban dando consejo. Y se sientan, así aparecen los códices, se sientan atrás de ellos para escuchar cómo el juez conoce cada caso, conoce las dudas que se le plantean, conoce las acusaciones que se someten a su consideración y cómo el juez valora las pruebas, da un discurso en el cual dice el derecho o dice razones y los muchachos que están sentados atrás de él, como aparece en los códices, con las orejas bien abiertas y por largos años de seguirlo, van a aprender a juzgar y a aconsejar debido a la experiencia práctica que tienen de escuchar a un juez, a un consejero en plena actuación profesional, ya sea brindando un consejo o ya sea impartiendo justicia. Miren, déjenme rematar antes de que nos vaya el corte con algo hermosísimo. ¿Qué opinaban los aztecas de sus jueces? Hay una poesía azteca, una poesía náhuatl, que fue recogida en el Códice Florentino, en la cual se describe lo que piensa la gente. Recuerden que son cantares, que no tienen un autor determinado, simplemente se recogieron estas bellas palabras y escuchen, amigos, escuchen esto, lo que es un azteca, para un azteca, su juez. Dice así: los jueces elegidos por el Tlatoani. Así instalaba en su oficio, escogía el Tlatoani a los jueces, a los sabios cuidadosos, gente prudente, capaces de escuchar con cuidado, gente capaz de hablar, capaz de prestar atención a las cosas, a los que no hablaban con ligereza ni continuamente, a los que no hacían amistades inconsideradas, a personas sobrias, a quienes eran capaces de conservar su dignidad, a quienes estaban siempre alertas, a quienes no juzgaban por mera amistad, por parentesco o por odio, a quienes no juzgaban u oían por ser recompensados. ¿No es hermoso esto? Lo que es un juez para los aztecas, gente prudente, gente sabia, que no juzga por amistad, que no tiene amistades inconsideradas, que no da justicia por ser recompensado. Esto es maravilloso y estas frases deberían estar hoy en día en todos los juzgados de este país con letras de oro para que los jueces sepan cómo se comportaban sus antepasados en la función judicial en la época prehispánica. Esto aparece, repito, en el Códice Florentino y es la manera como el pueblo azteca, el pueblo llano, que es el que hacía estos cantares, veía y respetaba a sus jueces porque eran personas, como dice ahí, que no hablaban con ligereza. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, en esta tercera parte del programa del día de hoy. Gracias por sus muchos mensajes, como por ejemplo don Alfonso Rodríguez Barrera, que me dice, además de saludarme, que el problema de la justicia es que no hay justicia. Y tiene usted mucha razón en buena medida, ¿eh? No es lo mismo, y hay que decirlo con toda claridad. En México hay dos niveles de justicia. La justicia a nivel federal, que de alguna manera se encuentra muy bien regulada, controlada y con profesionales muy capaces en su mayor parte de los que se encargan de esta función, en la Suprema Corte de Justicia, en los tribunales colegiados y unitarios de circuito, en los juzgados de distrito. Y otra muy distinta es la justicia en los estados y peor aún, la justicia municipal, ¿eh? Ahí sí, francamente, porque dice don Alfonso Rodríguez Barrera que se vende al mejor postor y no siempre pagan los culpables. Y tiene usted toda la razón. Ya vimos lo que opinan los aztecas. Los jueces buenos no se venden, no juzgan por ser recompensados. También Jean Ocadis me sacó así de balance, me pregunta que qué libro es fundamental para entender la conquista del Perú como el de Hugh Thomas, lo es para la de México. Mire, desde Leiden, allá en Alemania, me saluda, le voy a contestar. No conozco, lamentablemente, cuál sería el equivalente de Hugh Thomas para entender la conquista del Perú. Sí conozco que el propio Hugh Thomas escribió El Imperio Español de Carlos V y ahí estoy cierto de que toca el tema de la conquista del Perú. Pero sí le voy a responder de otra manera. Hay dos libros clásicos del mismo autor. El inglés, el gran historiador William Prescott escribió su Historia de la Conquista de México
y también escribió su historia de la conquista del Perú. Esa sí me la sabía yo. Así que puede usted revisar los dos. Claro, los dos se escribieron a mediados del siglo XIX, pero son obras casi insuperables. En el caso mexicano, quizás la de Hugh Thomas se le acerque. En el caso peruano, lo ignoro. Repito, el propio Hugh Thomas en el Imperio Español de Carlos V toca el tema, pero si no, recurre usted a William Prescott. En México lo puede usted encontrar en Porrúa fácilmente. Pues usted está en Alemania, pero bueno, seguramente debe haber edición digital. Tiene su historia de la conquista de México y su historia de la conquista del Perú. También le agradezco muchísimo a don Alejandro Rodríguez Gil. Muchas gracias por lo que me comenta, se lo aprecio enormemente. Y también, por supuesto, a don Carlos Gutz Olague, desde Aguascalientes, que después de mucho tiempo me está escuchando en vivo, que está en el trabajo, que trabaja en el campo y es difícil, y lo hace por podcast. Gracias y saludos a esa hermosa tierra de Aguascalientes. Bueno, decía yo hace un momento que para ser juez hay que estudiar en el Calmecac, y hace un momento también me escribe mi querido amigo Rafael Estrada Michel, a quien ustedes conocen y recuerdan seguramente, porque el primer programa de septiembre del año pasado, cuando cumplimos el 5º aniversario de la historia que quiero vivir, tuvo la amabilidad de acompañarme y que hablamos un poco de la Guerra Civil Española. Ustedes recordarán, y me dice que recuerde también a nuestro público atento, que al día de hoy, y justamente hablando de la calidad de los jueces federales mexicanos, el propio Poder Judicial tiene un instituto de formación judicial, un instituto donde estudian y se forman los jueces y magistrados, donde se les hace exámenes muy rigurosos, y el logotipo de ese instituto es precisamente algo que yo en su tiempo les sugerí y que lo hicieron. Tomar como logotipo la imagen de este códice hermosísimo, el Códice Florentino, en donde se encuentra precisamente el juez diciendo el derecho, dictando la sentencia, y atrás de él 5 o 6 chamaquitos sentados, jovencitos en sus equipales, escuchando atentamente al juez y aprendiendo de él. Gracias a Rafael Estrada por su aportación, se lo aprecio enormemente. Bueno, los delitos son radicalmente severos entre los aztecas. Hay una primera condicionante, que parece una tontería, pero no lo es. Miren, hoy en día la mayor cantidad de las penas que se imponen en México varían entre unos cuantos días y años de prisión. En la época de los aztecas no había pena de cárcel, por una razón muy sencilla. No hay paredes, ni rejas de hierro, ni paredes de mampostería, ni de ladrillo, ni rejas de hierro. Recuerden que las piedras las utilizan para construir templos, pero con ellos se van apilando y se van elevando. Las casas de habitación son normalmente de carrizo o de madera, y pues de esta manera no hay manera de poder tener a un prisionero mucho tiempo. Simple y sencillamente tampoco económicamente les era conveniente, porque había que darle de comer. Y esto, por supuesto, los aztecas no se andaban con estos miramientos de derechos humanos. Lo que voy a empezar a decir a continuación seguramente hoy va a chocar con nuestra nueva moda de los derechos humanos. Aunque tengamos la conciencia de ellos, pues habrá cosas del pasado que, se van a espantar, se los prometo. Ahorita que empiece a leer algunas leyes aztecas, van a decir, ¡qué barbaridad! Pero bueno, las penas aztecas son fundamentalmente 2 o 3. Casi para todos los delitos, casi para todos, es la pena de muerte. No se andaban con rodeos, Pena de muerte a casi la mayoría de los delitos, como ahorita leeremos algunos. Otra pena alternativa, ¿cuál creen? La pena de esclavitud. Los hacían esclavos por tiempo determinado o de por vida según el delito. Y otra más, pues pagar como una especie de multa, en algunos casos de menor cuantía y sin mayor problema. Pero estas son normalmente las 3 penas que se aplican en el derecho azteca. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque lo dicen los códices, particularmente en uno de ellos, en el Códice Florentino, y también en un pequeño códice sobre las leyes que tenían los indios de la Náhuac, que recopiló un fraile llamado Fray Andrés de Alcobiz
en el año de 1543. Ustedes han visto los códices, hay dos tipos de códices como ustedes saben y recuerdan seguramente. Unos, los prehispánicos, los que se elaboraron antes de la llegada de los españoles, que contienen hermosísimos pictogramas e imágenes pintadas por artistas indígenas, pero existen también los códices posteriores a la conquista, aquellos en los cuales ya interviene un fraile normalmente, porque tiene el interés, ese fraile, de averiguar, de saber cómo era el pasado prehispánico antes de que ellos llegaran. Y hay un fraile, déjenme platicar un poquito de él, que es Fray Bernardino de Sahagún, al cual le debemos en buena medida casi todo lo que sabemos del pasado azteca, porque él tuvo la feliz idea, la buena ocurrencia de recurrir a indígenas aztecas de cierta edad, mayores, casi siempre viejitos, que habían vivido al menos su madurez previa a la época de la llegada de los españoles, que habían sobrevivido a la conquista, por supuesto, tanto a la guerra como a las enfermedades y a la viruela, y que estaban dispuestos a contar cómo se vivía antes, desde el punto de vista del calendario cristiano, antes del año de 1519 en Tenochtitlan. Y entonces, pues muy emocionado, Fray Bernardino de Sahagún se sentaba cerca del indígena informante. Recuerden que ya los misioneros hablaban náhuatl, que fue su primera preocupación, pero a un lado suyo se colocaba un indígena pintor, un artista del pictograma, que lo que iba platicando el viejito informante, el artista lo va plasmando en el papel a mate, formando una figurita hermosísima, e inmediatamente el propio fraile anotaba ya en grafía castellana, claro, con el lenguaje español de hace 5 siglos, lo que significaba o quería decir. Ustedes los han visto seguramente, por ejemplo, en los museos, ahí existen muchos códices, y así Fray Bernardino de Sahagún consiguió hacerse del códice florentino. Florentino porque está en Florencia, ya saben que aquí nuestras autoridades virreinales mandaban toda Europa, y allá se desperdigaban las cosas, y este códice se encuentra en Florencia, pero es fundamental el códice florentino para conocer el pasado prehispánico, y particularmente Fray Bernardino de Sahagún tuvo mucho interés en ver cómo se organizaba la justicia, cómo eran los tribunales, cómo se educaba a los jueces, pero otro fraile más, y este es el que me interesa platicar de la continuación, Fray Andrés de Alcovis. Él, siguiendo el mismo sistema, se dedicó a interrogar a jueces que habían sobrevivido, que habían sido funcionarios judiciales antes de la llegada de los españoles, para que les contaran, a ver, cuáles eran las leyes penales y cuáles eran los delitos que se aplicaban a los que las transgredían. Y aquí es donde sale la lista maravillosa, por lo menos, de que todos ellos, en su gran mayoría, merecían la pena de muerte, alguno que otro la de esclavitud, y ya los menores una especie de multa. Fíjense bien, vamos a empezar con el primero. No los voy a leer directamente, que aquí tengo el documento, porque hay palabras muy complejas y me tardaría más tiempo explicándolas, sino que voy a hacer una interpretación libre de lo que significan al día de hoy. Por ejemplo, si el hijo de un noble, o de un aristócrata, o de un hombre rico, jugaba, iba al casino o apostaba, y perdía lo que su padre tenía, o vendía de alguna otra manera cualquiera de las cosas que eran propiedad de su padre, fíjense, escuchen esto, muere por ello secretamente ahogado, lo ahorcaban. Si en cambio este mismo delito, si el hijo de un masegual, de un plebeyo, igualmente vende cosas que son de su padre, es decir, de la familia, a él, al plebeyo, nada más lo hacen esclavo. Diferencia importantísima: los nobles, los principales, son juzgados en público, ejecutados; los plebeyos son mejor tratados. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para el último bloque de esta tarde que voló. Gracias a don Fernando Paulina Bedillo, allá en Morelia, se lo aprecio enormemente. También a don Carlos Alvarado, que me saluda desde el Centro Histórico, a mi querido amigo Jesús Cabrera,
que está atento al programa, se lo aprecio enormemente. Doña Marta Fernández también, se lo agradezco infinitamente que nos esté escuchando. También le aprecio muchísimo al ingeniero Juan Manuel Rodríguez, que me está informando que ya se escucha de nueva cuenta a través del radio en Durango, este programa, allá hasta Durango, don Juan Manuel Rodríguez, muchas gracias por avisarme. También le aprecio mucho a Big Mountain, que me dice que mientras más corrupto es el Estado, más numerosas son sus leyes. En efecto, palabras de Tácito, el gran clásico latino. Por eso los aztecas tenían poquitas leyes, pero va a ver qué leyes ahorita. Don Alfonso Rodríguez Barrera me escribe otra vez que si en los aztecas había fueros. No, no había, se juzgaba a todo el mundo efectivamente. Y don Omar López Argueta dice que es un excelente programa, me saluda aquí en la Ciudad de México. Dice que los castigos de los aztecas sí eran muy crueles. Me gustaría saber cómo castigaban a los que se dedicaban a la brujería y a los homosexuales. Ya voy a llegar ahí, don Omar. Más que mucha gente no se vaya a espantar y enojar conmigo. Son los castigos aztecas. Y miren, y se refieren estos castigos aztecas precisamente a homosexuales, como ahorita veremos. Porque yo creo que parten de la idea, y estoy seguro así, y concordará mucha gente conmigo, de que hay una razón natural en los hombres que, no importando el tiempo, el espacio, la condición, la raza, la época, el país, la latitud geográfica, hay principios y valores que son comunes a toda la humanidad. No lo digo yo, lo decía Cicerón, el gran romano. Hay verdades que se descubren a la luz de la recta razón y que son comunes a todos los hombres. Y los aztecas, que no eran católicos ni cristianos, sin embargo, abominaban de ciertas prácticas, como ahorita voy a llegar ahí. Pero miren, otra más, esta es bien interesante. Escuchen esto, amigos y amigas, Si alguien pide cosas prestadas o fiadas y no las devuelve o no las paga, lo hacen esclavo. ¿Escucharon eso? ¡Qué terrible, Así que los que acostumbran pedir prestado y no pagar, los hacían esclavos. Aquí hay otra, así, igualmente tremenda. Fíjense bien. A los que hurten o roben mazorcas de maíz en las rengleras de los campos, es decir, en las milpas, fíjense bien, aquí hay un número mágico. Si el robo es de 20 mazorcas o más, lo matan. Si el robo es de menos de 20 mazorcas, tiene que pagarlas. Es decir, aquí la cifra mágica es el número 20. ¿Por qué 20? Confieso que no, y no lo sé, lo ignoro. Pero si son más de 20 mazorcas las que se roban, los matan. Si son menos, tienen que pagar por ella. Yo creo que tiene que ver porque el concepto de que el maíz es un regalo de los dioses. También, fíjense bien, el que hurtaba tabaco, el que roba cigarros, diríamos hoy en día, muere por ello. Así de sencillo. Y lo peor es que dice, muere por ello a garrotazos. Imagínense nada más por robarse cigarros. Tabaco decían ellos, por supuesto. Este es muy bonito. El que se roba algún tipo de penacho, que es un distintivo que utilizan los nobles o los militares, porque no lo puede usar cualquiera, es decir, una especie de usurpación de insignias o engañar a la gente o función, lo que ustedes quieran, es apedreado. Apedreado. Y ahora, amigos, va uno que es estelar. Este delito es precioso. Lo voy a leer tal cual en la grafía, en el lenguaje antiguo. Dice, el que en el tianguis hurtaba algo, los del tianguis pueden matarle a pedradas. ¿Qué es el tianguis? El mercado. Por supuesto, el mercado sobre ruedas, diríamos hoy en día, el de los domingos. Pero también aplicaría hoy a cualquier tienda o centro comercial o tiendita de conveniencia o estas cosas rojas y naranjas o amarillas que andan en las esquinas. El que se roba algún artículo de una tienda comercial, en aquel tiempo, el mercado, el tianguis, lo mataban a pedradas. Esto es fabuloso, ¿no? Esta que sigue, escuchen, amigos, ¿cómo se puede mantener paz en los caminos? Dice así el librito de las leyes de la Nueva España o de la Náhuac de Fray Andrés de Alcovis. El que salteaba en el camino era apedreado públicamente. A los ladrones en los caminos los matan. Y ahora, oigan esto que es una joya maravillosa.
El señor, el hombre, que se emborracha, en donde lo encuentren borracho, lo matan con unas porras. A los borrachos los matan, ¿eh? Solo puede emborracharse lícitamente los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Esto es bellísimo. Solamente en la época azteca, claro, época azteca, los mayores de 50 años de edad. Los que no alcancen esa edad y se emborrachen, obvio con pulque, los mataban con unas porras. Y los muchachitos que se emborrachaban cuando todavía eran menores de edad, los trasquilaban, es decir, les cortaban el pelo, les embadurnaban chapopote y los ponían plumas y los echaban a la calle para que la gente viera que eran unos borrachines. Así que los aztecas combatían el vicio del alcoholismo. No les gustaban los borrachos. Es espantoso eso, ¿eh? Unas que tengo que leer claramente, así de sencillo, que es el tema que me preguntó hace un rato un amigo sobre la homosexualidad. Si una mujer peca con otra, matan a las dos a garrotazos. A las dos. Así de sencillo. Otro más. Ahorcaban al varón, al hombre, que descubrieran con vestido de mujer. Lo ahorcaban directito, ¿eh? E igualmente mataban al varón que yacía con otro. Igualito. A los dos les dan cuello, literalmente. Escuchen esto, amigos, que también va seguramente a lastimar a muchas mujeres modernas, pero los aztecas, con este interés que tenían por incrementar la población, porque urgía la política demográfica, escuchen esto, mataban al médico o hechicera que daba algo o hacía algo para que una mujer echara una criatura. ¿Qué significa esto? Matan al médico hechicero o hechicera que hacen o provocan el aborto de una mujer. Pero también a la mujer que aborta voluntariamente, también la matan. Así de tajante y así de duro es la ley azteca, ¿eh? Obviamente, también a los adúlteros que son descubiertos, los matan, evidentemente. También, naturalmente, a quienes roban niños, los matan. Aquí hay uno muy bonito. A quienes entran por las noches a las casas para robar, los matan. Así directo, ¿eh? O sea, no tienen medias tintas. Directo, a los que entran por las noches a las casas para robar, tienen pena de muerte. Clarísimo. Hay otras más muy, muy simpáticas que quiero... Bueno, no me da tiempo de leerlas todas. Por ejemplo, a los traidores a la patria, los que avisan a los enemigos de lo que se hace en Tenochtitlan, también los matan, por supuesto. Como ven, casi todos son muerte, ¿eh? Casi todo es pena de muerte. Esta es preciosa, miren. Ya hablamos hace un momento de cuál es el concepto en que tienen a los jueces. Bueno, si un juez falla, si un juez se equivoca, si un juez deshonra su profesión, escuchen esto, amigos. Tenían pena de muerte los jueces que hacían alguna relación falsa en algún pleito y asimismo los jueces que sentenciaban a alguno injustamente. Así de rudo, ¿eh? Así de fuerte. Hay algo muy, muy simpático aquí. Estas mismas leyes de carácter penal dicen que, pues, también es lícito que los padres de familia puedan castigar a sus hijos. Y es preciosa la redacción. Escuchen, la voy a leer tal cual. Dice así: el modo que tenían de castigar a sus hijos e hijas, siendo mozos, o sea, chiquillos, y escuchen, amigos, cuando salían viciosos, desobedientes y traviesos, es decir, tres cuestiones, viciosos,
desobedientes y traviesos era trasquilarlos, traerlos maltratados y punzarles las orejas y los muslos y los brazos. Es decir, simple y sencillamente a los niños la letra con sangre entra, así es como opinaban los aztecas. Este es, de alguna manera muy sintética, lo que dice Fray Andrés de Alcovis a partir de la información que le dieron varios indígenas que habían sido jueces y que en el año de 1543 logró poner por escrito en castellano, porque ellos no tenían esta manera de comunicar. Y con ello, gracias a ellos sabemos que las penas por los delitos que cometían los aztecas eran rigurosos. Por lo tanto, los aztecas, por temor, evidentemente, evitaban cometer crímenes. Gracias por hoy, amigas y amigos. La semana que entra aquí nos escuchamos. Vamos a hablar un poco de la justicia en época colonial o virreinal, o en la Nueva España, para ser más precisos, porque sí me interesa que valoremos qué hemos perdido y qué hemos ganado al día de hoy en materia de impartición de justicia. Por hoy, muchísimas gracias. Le aprecio muchísimo a don Raúl Cruz en la operación, como siempre, a mi productor Guillermo López Negrete y a todos ustedes, amigos, que tengan un espléndido fin de semana. Y primero Dios, la semana que entra aquí nos escuchamos.